Ok, vamos a ir con esta segunda parte. Vamos a compartir aquí. La pizarra. ¿Cómo estuvo el café o el desayuno? ¿Me pueden oír? Sí, profesor. ¿Aparece el icono de que se está grabando? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Veamos. ¿Reconocen esa fórmula que está ahí? ¿Les parece conocida? ¿Están por ahí, chiquillos? ¿Cuál es la anterior? ¿La que puso antes de irnos? No, le estoy compartiendo una, ¿la ven? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Reconocen esa formulita que está ahí? Ya. La nota La nota del curso, claro. Ya, veamos. Eso en condiciones normales. No sabemos si se va a poder tomar 2 o 3 PEP, no sé. Yo creo que la universidad ya dentro de un par de semanas irá a definir si vamos a regresar a las aulas, cómo vamos a solucionar el problema. Así que esperemos a que la universidad, la rectoría se manifieste y ahí vamos a tener que tomar decisiones de evaluación y ese tipo de cosas. Pero revisemos esta fórmula que les parece a ustedes familiar. ¿Qué significa eso? Promedio de su curso, ¿cierto? Finanza en este caso. La fórmula dice, el 10% nota de controles, 0,3 PEP1, 0,3 PEP2, 0,3 PEP3. ¿De acuerdo? Eso es una fórmula. Igual como ocurre con el VAN. Como ocurre con el valor actual. Es exactamente lo mismo. Valor actual, o VAN si ustedes quieren, es una fórmula. Sumatoria, flujos, con cierto índice, descontados a 1 más una tacita, ¿de acuerdo? Elevado a cierto índice y aquí va corriendo el índice. Es una fórmula. Observen, yo con este promedio puedo jugar, de hecho ustedes lo hacen, o cuando yo era estudiante también lo hacía. Mira, según me contaron, hoy día es el día del estudiante, yo no sabía, no tenía idea, pero como es así, les envío un cariñoso, afectuoso saludo a todos y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Ya, dicho eso y ese saludo, yo también fui estudiante y jugaba con estas fórmulas. Entonces uno, antes de que termine el semestre, uno comienza a hacer conjeturas o comienza a proyectar notas y dice, a ver, tengo esta nota en los controles, esta nota me saqué en la PEP1, si me saco esta nota en la PEP2 y esta otra nota en la PEP3, mi promedio sería, entonces uno comienza aquí a cambiar la nota, poniendo distintas notas tentativas, que es lo que uno cree que podría ser, ¿de acuerdo? Pero pregunta,
Si yo en los controles tengo un 6, en la PEP 1 me saqué un 5, en la PEP 2 me saqué un 5,5, y en la PEP 3 no sé, pero voy a tantear. Supongamos que me saco un 2, o sea, no sé, pues me descuidé o por preocuparme de otras cosas, descuidé el curso, un 2. Y calculo el promedio. Pregunta, ¿ese es el promedio efectivo cuando yo hago esta operación que les acabo de mencionar? ¿Sería el promedio que efectivamente van a tener? ¿No? No, están ustedes haciendo una proyección, ¿de acuerdo? Están tanteando, están, digamos, tratando de imaginar en qué escenario podrían quedar, ¿de acuerdo? Ahora, uno también puede hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si yo reemplazo todo esto por un 4? En los controles, supongamos que me saqué un 4, si acá me sacó un 4, acá me sacó un 4, uno dice, bueno, promedio es 4. Obviamente, si yo hago el cálculo y me saco en todo un 4, mi promedio va a ser 4 porque la fórmula es consistente, no tiene errores de consistencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo puedo aquí ingresar cualquier cantidad de notas, incluyendo una combinación de notas efectivas que ya me saqué y otras que estoy esperando sacarme. ¿De acuerdo? Imaginemos ahora que terminó el semestre y se les entregaron todas sus notas. Para no complicar la formulita, imaginemos que no existe la par, entonces lo dejamos hasta aquí nomás, solo para no poner otra fórmula. Entonces yo digo, ya, me entregaron las notas de mis controles, me entregaron la nota que me saqué en PEP 1, yo sé la nota que me saqué en PEP 2 y me acaban de entregar ya con la pauta y la recorrección la nota de la PEP 3, entonces esa es mi nota definitiva. Yo le incorporo todas esas cifras aquí en esta formulita y habré obtenido el promedio. Pregunta, ¿ese es el promedio efectivo que yo voy a tener del curso? Sí. Cierto. Así es, ese sería el promedio efectivo. ¿Por qué? Porque ingresé las notas efectivas, ingresé las variables efectivas. Acá es exactamente lo mismo, mis queridas amigas y amigos, es exactamente lo mismo. No estamos cuestionando el flujo, en este caso. Supongamos que proyectamos los flujos y los flujos son lo que son nada más, pero vamos a comenzar a especular con este parámetro que está aquí abajo, que es equivalente a especular con esta notita. Supongamos que esto lo conocemos, pero esta es la que me falta y yo voy a empezar a especular. Supongamos que los flujos están bien estimados, y no hay problema en eso, y especulemos con esto. Y yo a esto le puedo dar los números que yo quiera. Pregunta. ¿Cuándo esto va a ser el VAN efectivo? Solamente cuando yo incorpore aquí la tasa de descuento correspondiente a este proyecto, el costo del capital, que en algunos casos, cuando el proyecto es libre de riesgo, aquí va la tasa de interés, pero no necesariamente así, como hemos visto varias veces. Pero cada proyecto, dependiendo de su riesgo, tiene su costo de capital, su tasa exigida como mínimo. ¿De acuerdo? Si estoy en un magíster, debiera poner un 5 como mínimo, si estoy en un pregrado, un 4 como mínimo, depende del proyecto, depende de dónde vaya. ¿De acuerdo? Pero yo aquí podría poner cualquier valor y matemáticamente me va a dar algo, igual voy a poder calcular. ¿Cuándo este valor actual neto corresponde efectivamente al valor actual neto? Cuando yo aquí reemplazo la tasa correspondiente, que sería el costo del capital, la tasa exigida como mínimo, que eso para mí es un dato. ¿De acuerdo? Pero yo aquí puedo poner cualquier nota, lo mismo que acá. Yo aquí puedo poner cualquier nota especulando. De 1 a 7 puedo suponer que me saco un 1,1, me saco un 1,2, un 4,1, un 6, hasta un 7 yo podría suponer aquí. ¿De acuerdo? Y voy a obtener acá un resultado. Pero el resultado, el promedio efectivo, el verdadero promedio, el que va a quedar, el que va a prevalecer, va a ser aquel cuando yo ingrese las notas efectivas que me saqué. Acá también. Yo aquí le puedo dar cualquier valor. Pregunta, esta es una pregunta matemática de posgrado de kinder. Si yo le empiezo a dar valores ahí cada vez más altos, ¿qué va a pasar con el VAN? Si yo lo empiezo a dar
valores más altos. Calculo un van, le doy un valor más alto y vuelvo a calcular van, le doy un valor más alto. ¿Qué pasa con el van? ¿Va a ir creciendo o decreciendo? Decreciendo. Decreciendo. ¿De acuerdo? Va a ir decreciendo. Entonces, pero yo puedo a esto darle cualquier valor. ¿Cuál va a ser el verdadero van? Ah, cuando yo ponga aquí la tasa del costo de capital que corresponde a este proyecto. Solo en ese caso. Pero si yo reemplazo por otras cosas, también voy a obtener un van, también tengo un promedio, solo que no es el efectivo. Pero matemáticamente puedo yo especular y hacer cálculos con esto, por eso es una fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que hicimos delante en la primera parte de la clase es esto. Uno dice aquí, a ver, ¿qué es el ejercicio que hacen ustedes? Como estudiantes lo hacen. Ustedes dicen, a ver, yo para aprobar el curso necesito un 4, entonces voy a poner acá igual 4. ¿De acuerdo? Y ahora voy a despejar P3 y ahí voy a saber cuál es la nota que tendría que sacarme en la P3, en la PEP3, perdón, para obtener ese 4. O sea, si me saco un 2,5, no, quedo colgando, pero con un 2,6, ahí, ya, un 2,6. Como mínimo debo sacarme un 2,6. Es decir, yo puedo obtener esa nota a partir del despeje de esta ecuación. ¿Por qué? Porque yo impuse que esto fuese igual a 4. ¿De acuerdo? Bueno, acá también puedo hacer lo mismo. Yo voy a imponer, bueno, como es van, hay que restar la inversión. Me falta aquí restar inversión. Ya, y voy a imponer que esto sea igual a 0. Los flujos están constantes, esto también es una constante, y a esto le empiezo a dar valores. Es decir, ahora se transformó en una ecuación. Recuerden que ahí está, eso es un indicador, y esto también es un indicador. Ahí no lo escribí, pero un puntito. Entonces, yo puedo despejar esa I y encontrar valores. La I que corresponda a esto va a tener un nombre y va a representar la TIR. ¿De acuerdo? Y esa para mí va a ser la rentabilidad. No lo voy a anotar acá porque me cuesta escribir con este mouse. Aquí, este TIR representa la rentabilidad. Y se le denomina tasa interna de rentabilidad. Es la rentabilidad de este proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que acá. Si yo hago igual a 4 y despeje esto, entonces yo digo, esa notita representa la nota que yo debiera sacarme como mínimo para aprobar el curso. Acá es, si yo fuerzo a que esto sea 0 y despejo esto, esa es la tasa de descuento, esa tasita que hace eso va a corresponder a la rentabilidad del proyecto. Si alguien les pregunta por qué, ustedes van a recurrir a lo que vimos la primera clase, entonces ustedes dicen, pero esto viene de la intuición, intuitivamente, yo llegué a esta definición partiendo del caso en que solo había un flujo futuro, porque ahí intuitivo yo lo puedo hacer. ¿De acuerdo? A ver cómo opera esto. Esto opera como los matemáticos, que los matemáticos dicen, yo puedo intuir una esfera, un cubo en R3, en el espacio, porque hasta ahí mis sentidos lo perciben. Y en R4, ¿cómo será un cubo en R4? No tengo idea, pero lo voy a proyectar. Entonces lo voy a definir matemáticamente como un cubo en R3, pero ahora lo proyecto a 4 dimensiones. Ya no lo voy a ver más, porque mis sentidos no me lo permiten, pero sí es una proyección a partir de él y los matemáticos hacen definiciones con esas cosas. Bueno, acá también, en el mundo de las finanzas, también hacen eso. ¿De acuerdo? Eso es. Si ustedes aquí reemplazan la TIR, les va a dar van 0, por tautología, por definición, porque la TIR es aquella que hace el van a 0, no debiera sorprenderles. ¿De acuerdo? Si proviene de ahí, si ustedes ingresan aquí la notita mínima que calcularon, adivinen qué promedio les va a dar. 4, porque provenía de ahí. ¿De acuerdo? Eso es. Esa es la TIR, esa es la rentabilidad, que no es necesariamente la tasa exigida. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren calcular el verdadero van del proyecto, acá. Si ustedes quieren calcular el verdadero van del proyecto,
si ustedes quieren calcular el verdadero van del proyecto, entonces ustedes lo que tendrían que hacer es la misma formulita esta de sumatoria, F, eso es el índice, acá, ahí está el 1, más, y aquí debiesen poner la tasa que corresponde, y aquí va a ir elevado al índice. Y ahí van a poner la tasa que corresponde al costo, ¿de acuerdo? Que ya no le vamos a llamar más I, porque I la representábamos como la tasa de interés, vamos a ponerle la letra K. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí reemplazo la K, que es la tasa mínima exigida, voy a obtener el van efectivo. ¿De acuerdo? Si yo aquí reemplazo las notas que efectivamente me saqué, voy a obtener el promedio efectivo. Si yo aquí reemplazo los flujos efectivos que yo tengo, yo sé que esos están proyectados, pero eso ya está fijo, y por acá tengo la inversión, que también está calculada, eso ya la tengo por ahí calculada, y acá abajo reemplazo la tasa efectiva, lo que habré encontrado es el verdadero van, y ese no necesariamente va a ser 0. Cuando ustedes reemplacen sus verdaderas notas acá, no necesariamente les va a dar un 4. Podría ocurrir que les dé menor que 4, y en ese caso, ups, qué mal, estoy reprobado, problemas. Acá también podría darles negativo, entonces significa que ese proyecto no es rentable. ¿De acuerdo? Bien, ese es el tema, eso es lo que pasa con la TIR. Esa es digamos, la definición. Volviendo acá, disculpen que sea majadero, pero me interesa que esto quede clarito. Si yo necesito, ¿cuál es la nota mínima que debo sacarme en la PEP3? Dado que aquí me saqué un 4, acá me saqué un 3,8 y acá tengo promedio 5. ¿Cuál es la nota mínima que necesito en la PEP3, que es la última que me falta y con eso terminamos el semestre? ¿Cuál es la nota que necesito exactamente para aprobar el curso? Eso nace de aquí. Pero esa no es la nota que se van a sacar efectivamente. Por lo tanto, eso ustedes la están aquí despejando para tener una idea. Cuando se la saquen efectivamente y la reemplazan, habrán encontrado el promedio. Lo mismo acá. ¿Cuál será la tasa de descuento que hace el van igual a 0? Esa es la TIR. Es una definición, pero no es la tasa efectiva del proyecto y tampoco me va a dar el van efectivo del proyecto. ¿De acuerdo? Es simplemente para obtener la definición. TIR, esa es la rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, gracias. Ya. Eso. Voy a borrar esto de acá. Este ejemplo aquí recurría a esto, digamos. Yo dije, a ver, ¿a qué recurro para hacerles esto más intuitivo? A una fórmula que ustedes conocen. Y se me ocurrió esto. Así que ahora lo vamos a borrar. Bien, de ahí proviene la TIR, de despejar esa ecuación. Veamos algunas cosas. Recuerden que esto va corriendo y hay un índice, ¿verdad? Este es el 1, el 2, el 3, aquí está elevado a 1, 2, a 3. Bueno, esto ya hace inmediatamente que esto no es una ecuación lineal. Por lo tanto, podría no necesariamente tener una única solución. Porque si son dos periodos, esto te parece al cuadrado. Es una ecuación cuadrática. Si está elevado a 3, si está elevado a 8, horrible. En los computadores, la planilla Excel ya hace estos cálculos. Hay que saber manejarlo nomás, pero de lo contrario uno tendría que despejar a mano. Y no es una ecuación lineal, o sea, no es trivial. Le pasas esto a un niño de octavo, ni siquiera uno de tercero, segundo medio, lo va a resolver con facilidad, porque es una ecuación que no necesariamente es lineal. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué problemas puede tener esto? Matemáticamente, podría ocurrir que esto tenga múltiples soluciones. Pero eso, ¿cuándo se da? Y eso ya está estudiado matemáticamente. Se da cuando los flujos alternan de signo.
Entonces, flujo 1 es positivo, flujo 2 negativo, flujo 3 positivo, flujo 4 negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, o al revés, negativo, positivo, negativo, positivo. Si esos flujos van alternando de signo, lo más probable es que ustedes encuentren infinitas soluciones en esto acá, o muchas soluciones. Y ahí se nos rompe todo, porque ¿cuál es la TIR? Como definición ya no nos serviría, ¿de acuerdo? Pero eso en general no da. No da porque es muy difícil que los proyectos que uno va a evaluar tengan esa alternancia tan exacta de signos, positivo, negativo, es muy difícil que eso se dé. Por lo tanto, en términos prácticos uno no se encuentra con esa problemática. Podría ser, digamos, pero matemáticamente está abierta la posibilidad de que eso ocurra, pero en general no debiese ocurrir, ¿de acuerdo? Así como físicamente o biológicamente o químicamente, no sabría desde cuál de esas perspectivas, pero desde alguna de esas ciencias es posible que todas las partículas de aire que hay en tu habitación en este momento se les ocurra salir por la ventana, todas hacia afuera, y te quedas sin oxígeno. Y esa probabilidad existe, pero casi nunca se da. O sea, de hecho, no se da. ¿De acuerdo? Bueno, esto podría tener infinitas soluciones, pero en general no se da porque esa alternancia de signo no se va a dar. Entonces, la TIR que uno va a encontrar es única, por lo tanto te sirve como definición, es la TIR, la rentabilidad. ¿De acuerdo? Bien, eso, y proviene de la intuición que vimos para el caso de solo un flujo futuro. Esa es la TIR. Por lo tanto, cuando a ustedes les corresponde evaluar proyectos, van a tener dos cosas muy interesantes para tomar decisiones. ¿Ya? Dos cosas bastante interesantes, dos herramientas, digamos, interesantes para tomar decisiones de inversión. Una de esas herramientas, la que veíamos, es, pero si usted quiere saber si el proyecto es bueno o no, es fácil, calcule el VAN. Calcule el VAN efectivo, es decir, tienen que usar la tasa que corresponde, el costo de capital que corresponde. Calcule el VAN y lo compara con 0. Si el proyecto es interesante, el VAN es mayor o igual a 0. Quiere decir que el flujo, el valor del proyecto es mayor que la inversión, por lo tanto el valor actual neto es mayor o igual a 0. Si esto da menor que 0, se rechaza definitivamente el proyecto. Espérenme un momento, chiquillos, por favor. 30 segundos. Se pega, profe. ¿Profe? No se escucha. Profe, Profe, no se escucha. Se murió, profe. Les estaba hablando y no había activado el micrófono. Cosas que pasan. ¿Me pueden oír? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí, profe. Ya, chiquillos. Usted que tenía ahí un pequeño percance, pero ya lo resolví. Ya. Entonces, ahí tenemos un criterio.
tenemos una herramienta que es el valor actual y el criterio es compárelo contra el cero. ¿Cómo yo sé si el proyecto es bueno? ¿Qué proyecto acepto? Vaya, use la herramienta de valor actual neto, que ya sabemos calcularla, va a tener que encontrar la tasa de descuento pertinente, es decir, va a tener que encontrar el costo de capital, la tasa exigida mínima, calcula su VAN, es decir, valor actual menos la inversión. Si eso le da 0, mayor o igual a 0, perfecto. Pero tenemos ahora otra herramienta. También usted puede ir a calcular la rentabilidad del proyecto, es decir, vamos a pensar en términos ahora porcentuales y no de plata. Y eso se llama TIR. TIR. ¿De acuerdo? ¿Y esa cómo la calculo? Bueno, revise la clase de la mañana, ahí está. Ahora también repasamos. Usted puede calcular su TIR, eso ya lo sabemos. Ya, ¿y contra qué lo comparo para saber cuál va a ser el criterio? El criterio es este. Si la TIR es mayor o igual que ¿quién? Adivinen con qué comparo la TIR para tomar la decisión. A ver, traten de juguemos las adivinanzas. No. ¿Contra qué creen ustedes que debiésemos comparar la TIR para ver si el proyecto es rentable o no? ¿El VAN? No, hija, porque no, mi niña, María Jesús, no, porque el VAN definitivamente no, porque el VAN está medido en plata, en unidades monetarias, y la TIR está en porcentaje. ¿Con qué debiera yo medirlo? La tasa de interés. Ya, pero más específico, ¿no? A veces es la tasa de interés, no siempre. ¿Con qué? Usemos los nombres que vamos aprendiendo en el curso. Cada proyecto tiene, ¿qué cosa? A cada proyecto le corresponde una... Inversión. Ya, pero cada proyecto tiene su costo de capital, la tasa exigida mínima. Si yo voy a un posgrado, la tasa exigida mínima, ¿cuál es? Si voy a un magíster en la Chile, por ejemplo, ¿cuál es? 5. 5. Y si estoy haciendo mi pregrado, ¿cuál es la tasa mínima exigida? 4. 4. Es decir, dependiendo del proyecto donde vayas, tienes tu tasa mínima exigida. Bueno, el proyecto, cada proyecto, si tú vas a un proyecto, por ejemplo, agrícola, los proyectos agrícolas tienen su tasa mínima exigida. Los proyectos mineros también, pero es otra. Los proyectos, quiero ser futbolista, ese es mi proyecto de vida, ahí la tasa mínima exigida es otra, que es mucho más alta, porque un futbolista no puede romperse sus canillas para ir a ganar 100.000 pesos mensuales, no, eso es, y además que es una carrera tan corta, con tantos riesgos, si el tipo va es porque tiene que ir a ganar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, cada uno tiene su tasa exigida. En términos de finanzas, nosotros sabemos que la tasa mínima exigida, que es la que usamos como descuento cuando calculamos el VAN, se llama costo de capital. Y como lo dije delantito, vamos a empezar en lugar de la I, vamos a empezar a usar la K. El costo de los activos o costo del capital, si ustedes quieren. Costo del capital. Es decir, esto me costó traer el dinero. A veces es la tasa de interés. ¿Cuándo es ese costo de capital? Es precisamente la tasa de interés. ¿Cuándo? ¿Cuándo el costo de capital va a ser justamente la tasa de interés? ¿En qué casos? Cuando el proyecto tiene, ¿qué tipo de riesgo? ¿Cuánto? ¿Cuando no tiene riesgo? Cuando es cero riesgo, solo en ese caso. Pero cuando ya el proyecto comienza a tener algo de riesgo, cuando es un proyecto arriesgado, obviamente que te van a ir poniendo una tasa exigida cada vez mayor. ¿De acuerdo? Cada vez es mayor. Eso se exige más. Entonces, obviamente que la TIR la comparo con esto. ¿De acuerdo? Y el VAN lo comparo con esto. Veamos un ejemplito de un numerito. Supongamos que tenemos los flujos del proyecto y yo acá tengo que la tasa exigida para este tipo de proyectos
La tasa exigida, pues, tasa A, tasa B, no sé. La tasa exigida es 8%. Supongamos que la tasa exigida es 8%. Ya. Con esa tasa, y supongamos que conozco los flujos, ya conozco la estructura de flujos. Entonces, con esa tasa exigida, yo puedo ir a calcular el VAN y va a ser el VAN efectivo. ¿De acuerdo? Yo puedo calcular el VAN. Supongamos que el VAN me dio 200. ¿El 200 es mayor o menor que 0? Mayor que 0, obviamente. Por lo tanto, ¿acepto o no acepto el proyecto? ¿Lo debiera aceptar o no? ¿Sí? ¿Lo debiera aceptar o no? ¿Qué opinan? Lo debiera aceptar. ¿De acuerdo? Porque es un VAN positivo. Ahora, ¿qué otra cosa puedo calcular? Puedo ir a calcular la TIR. Pero no voy a poner en la tasa de descuento el 8%, sino voy a descubrir cuál es la tasa que me hace el VAN igual a 0, que no es el VAN efectivo, ¿me entiendes? Sino es cuál es el VAN, cuál es la que me hace el VAN a 0 y habré encontrado la TIR. Entonces, haciendo los cálculos, imaginen ustedes que la TIR me dio 10%. El 10% obviamente es mayor que el 8%. Ups. El 10% obviamente es mayor que el 8%. Por lo tanto, también este criterio me estaría indicando que debo aceptar el proyecto. ¿De acuerdo? Luego, yo podría, voy a dejar eso encerrado por allá, yo podría tomar la decisión empleando este criterio o empleando este otro criterio. Este criterio me está expresando todo en términos monetarios. El VAN, o sea, lo que vale el proyecto, descontándole la inversión, me va a quedar un remanente de 200. Es decir, el proyecto es mayor o igual a 0. Su valor actual neto es mayor o igual a 0. O sea, quedo ganando dinero económicamente. Estoy ganando 200 más que lo que gana el resto. Pero también yo lo podría abordar desde la perspectiva de la tasa de interés, es decir, en términos porcentuales. Eso mismo yo lo puedo expresar ahora en términos porcentuales. Y ahora yo digo, el proyecto tiene una rentabilidad, la TIR, de 10%. Y la exigida es 8%. Por lo tanto, acepto también el proyecto. ¿De acuerdo? Esas dos que están ahí, esos dos criterios que corresponden al análisis financiero, esos dos criterios, me deben entregar la misma respuesta. ¿Cuánto sería complicado cuando uno me da una respuesta y el otro me da otra respuesta? Como lo veíamos en la clase anterior, si el hijo o la hija, ustedes le dicen al papá, ¿me da permiso para salir este fin de semana? Y el papá le dice, sí, aprobado, vaya, y la mamá le dice, no, por ningún motivo. Entonces ahí quedan en problemas porque van a tener que decidir a cuál, no están respaldados por los dos criterios. Se van a tener que recurrir a otra cosa para poder tomar la decisión, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo eso es como que los criterios no te sirvieron de mucho, porque uno te dice que sí, el otro te dice que no. Bueno, eso en este caso no debiese ocurrir. Cuando matemáticamente no hay inconsistencias, no debiese ocurrir. ¿De acuerdo? Pero tenemos acá dos criterios para tomar la decisión. Calcule el valor actual neto, conociendo los flujos y conociendo la tasa de descuento mínima, la tasa exigida mínima, usted calcula el valor actual neto, si eso le da mayor o igual a 0, acepta, si es menor que 0, rechaza. También puede usted hacerlo con este otro criterio, calcule la TIR y la compara con la tasa mínima exigida. Si esa es mayor o igual a la tasa mínima exigida, acepta, si fuese mayor,
rechaza. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa no debiese ocurrir? Que estos dos criterios me entreguen respuestas no concordantes. Este me dice acepte porque me dio mayor o igual a 0 y este me dice rechace porque me dio menor o igual. Pero eso no debiese ocurrir. Vamos a revisar, voy a compartir en nuestro material de trabajo para analizar eso. Esperen un poquito, voy a compartir aquí. Ven, ahí están. Ahí les va a quedar escrito a ustedes. ¿Cuánto acepto cuando el valor actual neto es mayor o igual a 0? ¿Cuánto acepto también cuando la TIR es mayor o igual que el costo de capital? Es decir, la tasa mínima exigida. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá, no sé en qué parte está. Aquí está. Esta es la que me interesa analizar. Aquí está lo que yo les decía recién. No puede haber discordancia, o sea, debe ser concordante. ¿De acuerdo? Veamos. Vamos a analizar lo siguiente. El valor actual neto, ustedes saben cómo se calcula. Sumatoria de los flujos descontados a la tasa menos la inversión. Voy a hacer un grafiquito. Aquí va ese eje, el eje vertical, va a corresponder al valor actual neto. Y el valor actual neto yo lo puedo calcular con distintas tasas. Y aquí van a estar todas esas tasas posibles para calcular el valor actual neto. Es como cuando yo ponía aquí promedio del curso y aquí la nota que me voy a sacar. Entonces yo voy tanteando con distintas notas y veo cuánto me da el promedio del curso. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Ya. Si yo comienzo a aumentar la tasa de descuento, como me respondió alguna de mis estimadas alumnas, si yo voy aumentando la tasa de descuento, el valor actual neto va disminuyendo porque estoy aumentando el denominador. Entonces, eso queda reflejado aquí. Valor actual neto, si yo lo calculo a esa tasa de descuento pequeñita, me da ese que está allá. Si lo voy calculando a una tasa cada vez más alta, el valor actual neto viene disminuyendo. Y llega un momento en que pasa de ser positivo, pasa a ser negativo. El valor actual neto hace esto. Recuerden que este es el ejercicio. Estoy calculando valor actual neto a distintas tasas. Cuando yo la tasa que voy poniendo abajo en la formulita es cada vez más alta, el valor actual neto va disminuyendo, incluso pasa después a ser negativo, baja tanto que se transforma en negativo. Justo en ese momento, en cuando es 0, encontré la TIR. ¿De acuerdo? Encontré la TIR. Ya, ahora nosotros podemos hacer un ejercicio. Podemos aquí... A ver, yo me olvidé cómo puedo hacer para escribir sobre esto. I don't remember. ¿Cómo puedo hacer para escribir sobre esto? No recuerdo, pero ya. Entienden esta figurita, ¿verdad? Esto es valor actual neto calculado a distintas tasas. Si yo lo calculo a tasas cada vez más altas, esto pasa disminuye hasta que pasa a ser negativo. Ese punto donde justo es 0, el valor actual neto, ese corresponde a la TIR. ¿De acuerdo? Ya, me hubiese gustado haber podido escribir aquí, pero bueno, vamos a tantear. Sin escribir, ya. ¿Cuál es la tasa efectiva? No, voy a ir a la pizarrita mejor. Necesito la pizarra. No, era hacia el otro lado.
Entonces ahora voy a tratar de que me quede aquí, valor actual. Ups. Aquí el valor actual neto viene bajando, 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 pasa a los negativos y se vuelve negativo, ¿de acuerdo? Ese puntito que está ahí, ese punto que está ahí, recuerden que esta es la tasa que yo voy a usar como descuento, que a veces le llamo R, y esto va a ser el valor actual neto. Valor actual neto. ¿De acuerdo? Ya, viene bajando, entonces viene bajando. Aquí esa es la TIR, esa corresponde a la TIR. Esa es la TIR. ¿De acuerdo? Ya. Eso es mero cálculo. Supongamos que la tasa mínima exigida, el 4, supongamos que la tasa mínima exigida está por acá. Ahí. Y a esa es la que yo le llamo K. La tasa mínima exigida para este proyecto K es ese valor. Si la tasa mínima exigida fuese esa, ¿cuál es el valor actual neto efectivo del proyecto? Bueno, voy aquí arriba y aquí está el valor neto efectivo del proyecto. ¿De acuerdo? Eso es positivo. Eso me va a dar el valor actual neto efectivo del proyecto. Me da positivo, es mayor que 0. Por lo tanto, debo aceptar el proyecto. Pero ahora empleemos el criterio de la TIR. Aquí, en esta figura, ¿la TIR es mayor o menor que la tasa mínima exigida? Pregunta. En este caso, mayor. Por lo tanto, ¿debo aceptar o no el proyecto? Aceptar. Aceptarlo. ¿Y el VAN qué me decía? ¿Que debo aceptar o no el proyecto? También me dice que debo aceptarlo. Aceptar también. Aceptarlo, efectivamente, porque es positivo. Ya, hagamos la simulación al otro lado. Supongamos que la tasa mínima exigida ahora es un 5, no es un 4, porque ya entramos a posgrado, estamos más adultos, más maduros, entonces ahora nos exigen un 5. ¿Cuál es el valor actual neto? Por favor, ustedes pueden... trabajen ahí en la pizarrita, alguno que me ayude, por favor, en la pizarrita y me diga si la tasa exigida fuese esa, en lugar de esta otra, fuese esa la tasa exigida, ¿cuál sería el valor actual neto? Márquenlo ahí en la pizarrita, por favor, alguien. ¿Cuánto sería el valor actual neto del proyecto si la tasa exigida ahora fuese esta? Menor. 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 No, ustedes pueden trabajar ahí, en la pizarra. No, no es esta en este caso. Hay que ir a la recta. A la recta. Pero está bien el intento. Si hay que equivocarse para aprender, ese es el camino correcto. ¿Cuál sería? Busquen, si la tasa exigida es esta, ¿cuál es el valor actual que corresponde? Perfecto. Ahí está el cruce. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor actual? Este de acá. ¿De acuerdo? Ese sería el valor actual. Pregunta, ¿es positivo o negativo el valor actual ahora en este caso? Negativo. Negativo. ¿Se acepta o se rechaza el proyecto? Se rechaza. Se rechaza. Ahora analicémoslo con la TIR. ¿La TIR es mayor o menor que la tasa exigida? Menor. Menor. Aquí está la TIR y aquí está la tasa exigida, menor. Por lo tanto, ¿se acepta o se rechaza el proyecto? Se rechaza. Se rechaza. Es decir, ambos criterios, el de la TIR y el del valor actual neto, me están dando la misma respuesta. ¿De acuerdo? A veces podría no ocurrir,
pero eso es muy escaso. Eso es, cuando hay alternancia de signos en los flujos, ahí sí, porque matemáticamente deja de ser una buena herramienta. A ver, es como si yo les dije, si ustedes me dijeran, profesora, ¿qué persona tengo que ir a buscar? Al que está con chaleco rojo. Bueno, si hay uno solo con chaleco rojo, te resuelve el problema, está buena la indicación, pero si hay 2 o 3 personas con chaleco rojo, no sirve esa indicación. ¿Me entienden? Eso es lo que pasaría aquí. Si alternara esto de signo, positivo, negativo, etc., aquí habría más de una solución. ¿Y cuál de ellas sería la TIR? No, ninguna. No tiene sentido definirla de esa manera. Pero eso en general no ocurre, chiquillos. Los flujos difícilmente tienen esa alternancia tan precisa de signos. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema. Tenemos estos dos criterios. El VAN y la TIR me debiesen decir exactamente lo mismo. Y aquí está comprobado. Analicen ustedes esa figurita. ¿Qué es esto que está acá? Fui a la pizarra porque aquí no pude recordar cómo escribir sobre esto. Se debe poder, pero no. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la... Ahí tenemos los dos criterios para decidir. Bueno, aquí tenemos otro. Aquí hay más criterios. Estos son los más relevantes. Estos dos son los que acabamos de ver. Ese y este. El periodo de recuperación es un criterio que a veces se emplea, pero es demasiado simple. Es como, y no tiene ninguna objetividad, al contrario, es muy subjetivo. ¿Cómo opera ese criterio? Dice, a ver, ponga unos años, invierta usted la plata y diga, estipule un año ahí. Bueno, al tercer año. Ya, perfecto. Si yo invertí 100 y mi proyecto empezó a generar flujos, si hasta el tercer año todavía no he recuperado los 100, entonces quiere decir que el proyecto no sirve y no voy a entrar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si el proyecto me entrega los siguientes flujos, 50, 30, 10. Al tercer año habré sumado 90 y yo había invertido 100, por lo tanto rechazo el proyecto. Ese criterio es muy subjetivo. Primero depende de el que está evaluando qué año va a poner. ¿Por qué estoy exigiendo 3 y no dejó que se recupere a los 5? Y si el proyecto es una plantación de un bosque, eso madura a los 14 años y usted le está exigiendo al tercer recuperar el dinero, o sea, no tiene ningún sentido, todos van a ser rechazados, es muy subjetivo. También está el tema de la rentabilidad contable media, pero ese no considera aspectos de la desvalorización del dinero en el tiempo. ¿De acuerdo? Tampoco es muy... Y el último es el modelo de opciones reales, que ese lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Un ratito más vamos a tratar de meternos en esa... Entonces tenemos 1, valor actual neto mayor o igual a 0, ese es un criterio para aceptar proyectos. 2, cuando la TIR es mayor que el costo de capital o tasa mínima exigida, que así nos hemos referido en todo el curso a esto. Este no lo considera, hay gente que lo usa, pero es demasiado precario. Ese también, porque no tiene incorporados los conceptos económicos, es más bien contable, o sea, una cuenta de dinero, ¿no? Y este es el otro. Este último es bastante más sofisticado. ¿De acuerdo? Es más sofisticado. Este de acá, pero vale la pena mencionarlo, nosotros no nos vamos a entrar en él. Esto es como yo les mencionaba en las clases anteriores. ¿Cuáles son las alternativas para que viajemos de Santiago a Concepción? Bueno, en automóvil, profesor, ya, perfecto, en bus. Ya. Si voy en automóvil, yo sé manejar el automóvil, no hay complicación, si es una camioneta, por último, si es un camión, también puedo aprender a manejarlo. ¿Qué tenemos que llevar a Concepción? Unas 300 toneladas de material. Y un camión con carro hace 30, por lo tanto son 10 viajes los que tenemos que hacer. La alternativa es llevarlo en un camión minero que hace 300 toneladas de un viaje. El problema es que conducir un camión minero requiere una experticia, una habilidad y unos conocimientos que están fuera de nuestro alcance.
O sea, no cualquiera se sube y conduce a un camión minero, O sea, esos están llenos de botones. Es como muy similar a lo que uno se encuentra cuando sube a la cabina de un avión. Está lleno de paneles y cosas que uno no entiende nada. ¿De acuerdo? Claro, pero es más sofisticado. Pero es bueno saber que eso está. O sea, yo nunca voy a conducir un camión minero, pero sí sé que eso está, sé que tiene muchos botones, que no está a mi alcance y tengo que contratar a alguien para que me conduzca ese camión. Eso pasa con las opciones. Eso es bastante más complicado que emplear estas otras herramientas y criterios. Lo que nosotros vamos a revisar es para que nos deje el conocimiento de que eso está, y en el caso de necesitarlo tenemos que contratar a alguien que sea experto en modelos estocásticos y matemática estocástica, que no es simple. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a presentar. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Me tiró hacia afuera. ¿Me oyen, chiquillos? Sí, profesor. Sí. Ah, perfecto, ya. Yo pensé que estaba desconectado porque... Ya. ¿Alguna consulta que hemos incorporado? Hemos incorporado esto. Hemos incorporado ya 2 criterios. Tenemos el valor actual neto, tenemos la TIR para tomar decisiones, podemos relacionar esos 2 criterios y son bien hermanables, se ponen de acuerdo, digamos, están coordinados, entonces no te entregan respuestas contradictorias, así que está bien. En general se ocupan esas 2 cosas. Cuando ustedes hagan su curso de evaluación de proyectos, van a ocupar estos 2 criterios. ¿De acuerdo? La pega ahí va a ser ir a proyectar los flujos. ¿De acuerdo? Y bueno, después vamos a ver este modelo de opciones reales. Ahí tenemos los 2 criterios. Esa lámina no la revisen todavía. Después, más adelante, si es que la tocamos, vamos a volver a eso. Ya, ¿alguna consulta? No, profesor. Ya, hija. Vamos entonces a ir a tomar otro cafecito. ¿Cómo está el clima en Santiago? Acá yo estoy en la región del Maule y hace mucho frío. ¿Cómo está por allá? Hace calor. O ¿Sí? sea, no tanto. ¿No tanto frío? Ya, no, acá hace mucho frío, mucha humedad. Las mañanas están súper heladas acá, weón. Sí, sí. ¿Pero hay sol en este momento? ¿O está nublado? Sí, Ya, no, Sí. eso. ya. Acá está nublado con bruma, esa sensación de mucho frío y humedad. Ya, chiquillos, vamos a tomar otro cafecito. Yo les voy a enviar nuevamente la invitación, ¿ya? Vamos a hacer secciones más cortas, no tan largas. Y después, cuando regresemos, vamos a hablar un poco ahora ya derechamente de ese criterio que es el modelo de opciones. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar por último bien presentado, y después la próxima clase revisamos más los detalles. Por último, si es que no alcanzamos ahora, vamos a ir viendo cómo se da la situación. Pero tenemos al menos este tiempito, esta clase y la otra para poder revisarlo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Vayan a tomar un cafecito, a descansar, y yo les voy a enviar después la próxima invitación. Chao, nos vemos. Ah. Todo, Nos vemos. Ya.